Bien, entonces en este video, que es el video número 1 de la materia de estadística aplicada, vamos a resolver el ejemplo 1.1, ¿no? Del libro que vamos a utilizar. Y dice, un experimento consiste en contar el número de flores por planta de una muestra de n igual a 50 plantas. Entonces, los valores que nosotros estamos viendo ahí son los valores que hemos obtenido de esas 50 plantas. Bien. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que aplicar? Tenemos que hacer un análisis de esos datos utilizando los métodos de la estadística descriptiva, ¿no? Y hemos analizado, en la anterior clase habíamos indicado, para hacer una descripción de un conjunto de datos como estos, nosotros podemos hacer de tres maneras. Uno, en forma gráfica, ¿no? Otro, en forma tabular, en forma de tabla. Y el tercero es en forma numérica, aplicando determinadas fórmulas. Como por ejemplo, yo quisiera saber, ¿y cuál será el valor promedio del número de flores por planta? ¿Cuál será la desviación estándar, la varianza del número de flores por planta, etcétera? Eso vamos a explicar en la pizarra, las fórmulas, todo eso. Pero lo que sí vamos a ir avanzando es en el ejercicio utilizando Excel. Bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros es seleccionar. Yo tengo este documento en PDF, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar mis datos. Voy a seleccionar, aquí como estoy haciendo, y voy a colocar Control C. Bien, tengo que tomar en cuenta que mi variable es número de flores por planta. Esos números que estoy copiando representan esa variable. Por lo tanto, yo voy a ir acá y voy a pegar. He pegado todos los 50 valores. Bien, entonces yo le voy a dar aquí un nombre. Hemos dicho que va a ser número de flores, puede ser flores, y puedo colocar aquí por planta. Bien, ese es mi variable, número de flores por planta. Bien, entonces tenemos número. Otra cosa que es importante en acá, cuando ustedes trabajen con Excel, es bueno que puedan trabajar más que todo con la flechita superior, inferior, etcétera, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, aquí vamos a tener los valores. Vamos a tener los valores que tenemos, los 50 datos que nosotros tenemos ahí. Entonces, vamos a ver si realmente tenemos los 50. Entonces, eso tendría que estar hasta la celda 51, ¿no? Porque la fila 1 está por el nombre. Estamos colocando el nombre de la variable. Bien, entonces acá vamos a tener y lo vamos a, bueno, esa sería nuestra variable de entrada. Bien. Bien, inicialmente entonces lo que vamos a hacer es hacer un gráfico. ¿Qué gráfico podríamos hacer con esa variable? Podemos hacer un gráfico de barras, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer un gráfico de barras, podemos hacer un gráfico de torta también. Pero para que nosotros eso hagamos, primeramente tenemos que calcular las frecuencias. Y habíamos indicado que tenemos tiene que estar bien claro, frecuencia absoluta. ¿Qué sería frecuencia absoluta? Ver cuántos unos, lo que estábamos haciendo en la pizarra, cuántos unos hay, cuántos dos, cuántos números 3 hay de los 50, ¿no ven? Cuántos 4 hay, cuántos 10, etcétera. Entonces, tenemos que hacer nuestro punto de partida en el análisis, en la estadística descriptiva, es la frecuencia absoluta. A partir de ahí, son aplicar fórmulas, ¿no? Nada más, pero si yo tuviera, por ejemplo, imagínense con 50 estamos haciendo ahí, ¿no ven? Pero si nosotros hubiéramos tenido, en vez de 50, 500 plantas, ya no es tan sencillo como decir, a ver cuántos unos habrá, cuántos ceros habrá, cuántos dos habrá, cuántos tres, ya va a ser difícil con 500. Y además, tenemos una gran posibilidad de equivocarnos. Es difícil que podamos tener todo bien ordenado, ¿no ve? Con 500. Si con 50 plantas nomás es posible que nos podamos equivocar, con 500 peor. Bien, entonces tenemos acá esta variable y vamos a ver entonces en el video qué es lo que tenemos que hacer. Para que yo pueda encontrar eso, primeramente tengo que colocar X aquí. La primera columna va a ser X. Ustedes en su computador colocan X. X o Y o Z, cualquiera de esos, corresponde
a la denotación que le damos matemáticamente a la variable aleatoria. Yo no puedo poner ahí número de flores por planta cada rato, sino para mí es X, ¿no? Y en las fórmulas lo mismo, voy a decir sumatoria de X, ¿no? Entonces, ¿qué valores toma X ahora? ¿Cómo puedo saber? Ustedes pueden acceder acá y pueden hacer un filtrado, ¿no? Hacen un filtrado acá con datos, eso ya saben. Entonces, ¿qué valores tenemos? Fácilmente podemos ver 0, 1, 2, 3, desde el 0 hasta el 10 son los datos, ¿no? Entonces, eso es porque yo podría colocar, pero a veces cuando tenemos muchos datos, entonces tengo que colocar, hacer el filtrado para saber quiénes realmente son, qué valores realmente toma la variable aleatoria número de flores por planta. Entonces vamos a tener acá 0, 1, 2, etcétera, y vamos a ir hasta el valor de 10, ¿no? Que está aquí, está ese valor. Entonces ahí tenemos los valores que va a tomar la variable aleatoria y vamos a entonces seleccionar. Bien, ese es el primer paso. Solamente hemos colocado lo que está en la pizarra, ¿no? Nada más. Bien, ahora tenemos que tomar aquí frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Bien, ¿cómo podríamos encontrar los ceros? Hemos dicho que en este caso, en el caso del gráfico, es sencillo porque podemos contar en la pizarra, ¿no? Pero eso pues tenemos que hacerlo en un programa para 50, para 500, para 1000, para la cantidad que nosotros queramos. Y para eso tenemos que utilizar entonces una formulita que se llama, igual, ustedes han trabajado en Excel con funciones, tenemos que trabajar con funciones, con comandos. Entonces hay una función que se llama contar. Fíjense, ahí tenemos, todos esos son comandos, funciones en Excel. Entonces vamos a utilizar contar. Hay una función que se llama contar sí. Contar sí. Entonces tenemos que utilizar esa función. Lo que hace esta función contar.sí es lo que queremos en realidad. ¿Cuántos ceros hay? ¿Cuántos unos hay? ¿Cuántos dos hay? ¿Cuántos ochos hay? ¿Cuántos siete hay? Etcétera. Entonces, tenemos dos criterios ahí. Uno es el rango y otro es, mejor dicho, tenemos dos especificaciones. Uno es el rango y otro es el criterio, ¿no? El rango son los 50 valores, ¿no? Y el criterio, por ejemplo, va a ser dentro de esos 50, ¿cuántos ceros hay? ¿No? Entonces voy a colocar el criterio 0. Si pongo el criterio igual a 1, ¿cuántos unos hay dentro de esos 50? Y así sucesivamente. Entonces el rango, fíjense, tenemos que trabajar con flechas. Entonces acá nos vamos con la flecha. El rango entonces va a ser, vamos a empezar de ahí desde el primer valor y vamos a seleccionar hasta donde está, hasta el último, ¿no? Que nosotros tenemos ahí. Ahí está, hasta ahí. Bien, ahora fíjense acá dice, rango está en negrilla, ¿no? Entonces estoy diciendo, usted coloca el rango. Bueno, ya he colocado el rango. Ahora dice después punto y coma, no sé si se ve bien ahí. Pero punto y coma, entonces coloco punto y coma. Ahora, ¿qué ha cambiado? Ahora, el que está en negrilla es criterio. Entonces me está diciendo, ahora, bueno, ya he colocado su rango, ¿para qué criterio quiere? Entonces acá nosotros tenemos que colocar donde está la celda del 0, ¿no? ¿Dónde está la celda del 0? Entonces nos vamos acá. Acá, esa es la celda donde está el 0, fíjense, es ese valor, ahí estaba el 0, luego el 1, el 2, etcétera. Bien, entonces le damos luego cerrar paréntesis y es lo mismo que hemos sacado, teníamos un solo valor que presentaba 0. ¿No? ¿Se acuerdan? Eso está ahí, eso en la pizarra. Bien, ahora en esta función que nosotros tenemos acá es importante entender lo siguiente. Tenemos unas celdas que están en color azul, ¿no? Que es el rango, que dice de A2 a A51. O sea, para todos los casos, este rango va a ser el mismo, porque yo lo voy a preguntar a la máquina, ¿cuántos 3 hay de los 50? ¿Cuántos 4 hay de los 50? ¿Cuántos 6 hay de los 50? Por lo tanto, la celda de A2 a A51 no va a cambiar, y por lo tanto podemos congelar esas celdas en Excel. Entonces, ¿cómo vamos a congelar? Vamos con el símbolo de dólar. Entonces, vamos a colocar acá símbolo de dólar antes de A, símbolo de dólar después de A. Símbolo de dólar antes de A, símbolo de dólar después de A. Bien, ahora la ventaja que tengo ya está todo. No se va a mover cuando yo vaya bajando, no se va a mover el rango. Lo único que se va a mover va a ser el criterio.
¿no? O sea, este primero es para 0, ahora voy a bajar, va a ser para 1, para 2, etcétera. O también ustedes pueden tener, y ya están los resultados. ¿No? Ya tenemos las frecuencias absolutas. ¿No? Entonces tenemos todas las frecuencias absolutas ahí. ¿Cómo vamos a saber que están bien? Cuando yo coloque acá y vea la sumatoria. Entonces la sumatoria, si nosotros vemos, son los 50 plantas, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces ahí tenemos las 50 plantas y tenemos sus frecuencias absolutas. Si nosotros queremos ver cuál es el mecanismo que hemos hecho para esto, ustedes pueden ir a una celda, acá, ir a fórmulas, ir a rastrear precedentes. ¿Qué es lo que hemos hecho para encontrar el 1? Hemos tomado en cuenta, fíjense, aquí tenemos un recuadro de color azul, los 50 valores, pero ¿para qué? Fíjense, aquí está un puntito. Para todos los ceros. ¿Cuántos ceros hay dentro de esos 50? Si nosotros vamos acá y le rastreamos precedentes, nos está diciendo, es lo mismo. Todos estos 50 es el recuadro, pero ahora es para ver a 1. ¿Cuántos unos hay en esos 50? Y así sucesivamente vamos haciendo, podemos ir viendo en las fórmulas quiénes realmente están. Bueno, ese es precedentes, quiere decir qué valores, ¿no? Han sido incluidos para calcular ese valor. Pero también podemos hacer, ¿no? También podemos hacer precedentes. O sea, si yo digo el 10, ¿no? ¿Cuáles serán los dependientes? Fíjense, para la celda del conjunto, los 50 datos que están en ese lugar, sirven para poder calcular todos esos valores. Todos esos valores han entrado los 50 datos, pues, ¿no? Entonces, esa celda ha ingresado también para calcular cuántos ceros hay, cuántos unos, cuántos dos, hasta cuántos 10 hay, ¿no? Entonces, ahí tenemos la celda. Bien, el siguiente paso es, yo podría decir, a ver, ¿qué conclusión podríamos sacar de esa tabla? Podríamos decir, por ejemplo, siempre en estadística tenemos que ver los valores mayores y los valores menores de las frecuencias absolutas. Podríamos decir, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, tenemos solamente una planta de las 50 que no tiene flores. ¿Está claro, no? También tenemos una sola planta entre las 50 que tiene una flor. En cambio, tenemos acá 9 plantas de las 50 que tienen 6 flores. Entonces, ese es el máximo, el mínimo, y el otro es el máximo. Entonces, si nosotros quisiéramos interpretar, tenemos que escribir, ¿no? En la tabla se puede observar que los valores que presentan las menores frecuencias, ¿cuáles serían? No tener ninguna flor y solamente presentar una flor. En cambio, las que tienen las mayores frecuencias son aquellas plantas que tienen 6 flores, ¿no? Entonces, eso es una interpretación. Pero también, en vez de estar indicando de esa manera, a veces es mejor poder hacer la interpretación en términos relativos. ¿Eso qué significa? En términos de porcentaje. Se entiende más fácilmente. Entonces, para encontrar eso, tenemos que calcular las frecuencias relativas. Entonces, vamos a tener acá FR, frecuencia relativa. Entonces, frecuencia relativa va a ser igual a cada uno de estos valores, pero dividido entre el total, que sería 50. Pero como todos los valores tienen que ser divididos contra 50, entonces acá vamos a congelar otra celda, la celda D13, donde está el 50. Porque vamos a dividir 1 dividido entre 50, 3 dividido entre 50, 6 dividido entre 50, 4 dividido entre 50, etc. Por lo tanto, acá vamos a tener esta celda que congelar. Congelamos la celda, ¿no? Y al congelar hacemos lo mismo, bajamos esto acá y tenemos todos los datos, ¿no? Entonces, cuando tenemos esos datos, nosotros ¿cómo vamos a saber que están bien? Cuando realizamos la sumatoria. La sumatoria nos tiene que dar 1 porque todos estamos dividiendo contra el mismo valor. La sumatoria matemáticamente nos tiene que dar el valor de 1 porque son varios valores que están dividiéndose contra el mismo valor, que sería el 50, ¿no?
Entonces, este es el valor que tenemos ahí, ¿no? Pero, ¿qué podemos decir ahora en relación al número de flores por planta? Podemos decir, a ver, en términos relativos, al final lo vamos a tener la misma información, pero podemos decir ahora que el 2% de las plantas, porque el 0.02 es 2%, ¿no? Puedo decir ahora el 2% de las plantas no presentan ninguna flor. Otro 2% solamente presenta una flor, ¿no? Y ahora, ¿qué podríamos decir en el otro caso, en la frecuencia relativa mayor? El 18% de las plantas presentan, ¿no? ¿Cuántas serían? 6 flores. ¿No? El 18% de las plantas presentan 6 flores, ¿no? ¿Cuál es el que le seguiría entre los máximos? También podemos decir, si queremos, el 16% de las plantas presentan 7 flores. Entonces, estamos hasta acá interpretando más la frecuencia absoluta y la relativa. Posteriormente, tenemos que calcular la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para eso, nosotros nos vamos acá y vamos a colocar frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. ¿Cuáles serían las frecuencias absolutas acumuladas? Va a ser la sumatoria de las frecuencias, ¿no? La que le corresponde a esa clase más la anterior. Luego, volvemos a ir a la otra clase, la que le corresponde a esa clase más la anterior. Entonces, en este caso, en el primero, ¿cuánto sería su frecuencia absoluta acumulada? En este caso va a ser el mismo, porque no sumamos nada, ese es con el que empezamos, ¿no? Pero el segundo va a ser este anterior, más ¿cuál sería? Más el que le corresponde a esa clase, lo que hemos dicho aquí, enter, ¿no? Y después, como ya tenemos todo eso, bajamos hasta acá y ya tenemos toda la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Entonces, podemos ver que el último valor es 50, por eso está muy bien eso, lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interpretar ahora esa frecuencia absoluta acumulada? Podemos decir, por ejemplo, a ver, fíjense hasta acá, estamos ordenando, estas son nuestras clases, no se tienen que olvidar, esta es nuestra variable, ¿no? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, este 11, ¿qué se presentará para ustedes el 11? En la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo interpretaríamos ese 11? Entonces, yo podría interpretar de la siguiente manera, decir, 11 de las 50 plantas presentan 3 flores o menos, porque he hecho la sumatoria, ¿no? 3 flores o menos. Significa 3 flores o menos que pueden ser 2, 1 o 0, ¿no? Si me voy más acá, puedo decir, en este lado, 19 aquí tenemos, 19 de las 50 plantas presentan 5 flores o menos, ¿no? Y lo mismo acá vamos así, 40, a ver, si ustedes están viendo ahí, ¿cómo haríamos 43? 43 plantas de las 50 presentan 8 flores o menos. Si tenemos 43, ¿cuántas faltan para 50? 7. Entonces podemos decir también que 7 plantas presentan más de 8 flores. ¿Está claro, no? No tiene que perderse nada, pues todo tiene que ser al mismo. Entonces, de esa manera, en cada uno de estos puntos, podemos nosotros interpretar hacia abajo, pero también hacia arriba, en el otro lado. Bien, entonces ahora nos vamos a ir a frecuencia relativa acumulada. El primero, como en el otro caso, se va a simplemente copiar, que sería ese valor que nosotros tenemos ahí. El segundo, vamos a tener el anterior más el que le corresponde a esa clase, que sería ese valor. Entonces, posteriormente, como ya tenemos la formulita, nos vamos y tenemos todos los valores. Fíjense, acá tenemos 51, quiere decir que todo está bien, ¿no? Entonces, a ver, ahora, ¿qué podríamos decir? A ver, si nosotros quisiéramos analizar este que está aquí, que sería el más, ¿qué significará este 0,1? En términos relativos estamos hablando. Ese 0,1, ¿qué significa? Significa que el 10% de las plantas presentan, dos flores. Presentan 2 flores o menos, ¿no?
Y por lo tanto, el 90%, ¿cuánto presentará? Más de 2 flores por planta. No se tienen que equivocar, estamos interpretando. Si nosotros quisiéramos hacer este de acá, ¿qué dijéramos? El 56% de las plantas presentan 6 flores o menos. Y el 44% restante, ¿qué presentaría? Más de 6 flores por planta. Puede ser 7, 8, 9 o 10. ¿No? Bien, entonces, hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Estamos nosotros simplemente hasta acá haciendo esa interpretación y esta sería lo que hemos hecho hasta ahora, nuestra tabla de frecuencias. ¿No? Entonces, estamos interpretando. ¿No? ¿Y cómo está? Sí, claro. O sea, los datos, el documento del PDF lo voy a poner en el grupo WhatsApp, ¿no? Entonces ustedes lo bajan y hacen lo mismo que estoy haciendo, ¿no? Lo abren el documento, empiezan a copiar, a pegar en su Excel y hacen todo lo que estamos haciendo en el video, ¿no? Solamente que tienen que ir un poco, lo que estamos interpretando, por eso es que estamos grabando el video, para que digamos no tengamos duda en cómo hemos interpretado, ¿no? Porque cada vez si vamos a ir repitiendo, no se va a poder posiblemente entender como estamos explicando ahora, ¿no? Bien, el siguiente paso es, y una de las cosas que ya habíamos dicho el otro día, tenemos que saber trabajar sí o sí con gráficos en Excel, ¿no? Porque si no, no vamos a poder avanzar, ¿no? O sea, porque ya no podemos graficar a mano. Uno, porque, por ejemplo, manualmente la escala es difícil que lo hagamos. O sea, claro, el papel así cuadriculado nos ayuda, pero no vamos a tratar de hacer exactamente. Además, es difícil que cada vez estemos, los colores, no van a traer los colores de sus lápices de color, etc. Entonces, tenemos acá todo aquí en el programa. Entonces, si yo voy a hacer el gráfico, ¿de qué? Primeramente voy a hacer el gráfico de un histograma, que en realidad es un gráfico de barras. Voy a hacer un gráfico de un polígono de frecuencias también, y de un histograma de frecuencias. ¿Ya? Entonces, para eso yo tengo que seleccionar todo lo que está ahí. Entonces, he seleccionado todo lo que hemos calculado, ¿no? Todas las columnas que hemos generado están seleccionadas. No tengo que seleccionar ese 51 porque esas son totales, ¿no? Si no estoy seleccionando todos los que corresponden a las filas donde está la variable aleatoria desde 0, 1, 2 hasta 10. Bien, entonces, primer paso, insertar. Vamos a insertar los gráficos más sencillos. Columna. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Ustedes pueden ver acá, tenemos en Excel, cuando aparece eso, y nosotros visualizamos, pareciera que estuviera mal, ¿no? Pero no es que está mal, sino que lo que está haciendo es tomar la columna C, la columna D, la columna E, la columna F, la columna G, y por lo tanto, por eso aparecen varias barritas de diferentes colores, uno naranja, otro rojo, otros azules y otro más creo ahí, y está representado también en la leyenda, ¿no? En la leyenda, entonces, por eso es que aparecen esos. Y el valor que toma la variable aleatoria X, ¿cuál es? Es la primera. La primera, ¿cuál sería? La primera es justamente, vamos a ver acá. ¿Qué ha pasado? Vamos a hacer acá. Bien, entonces acá, bien, entonces acá cuando tenemos que ver una cosa importante ahí. Tenemos que ver la tabla y el gráfico. No nos interesa ver todo el gráfico, porque lo que nos interesa es ver la tabla, porque nosotros vamos a ir seleccionando en base a eso. Entonces, solamente acá, fíjense, yo tengo X, FA, FR, FAA, FRA. Entonces tengo ¿cuántas? 1, 2, 5 columnas con sus nombres. Esos son los que aparecen en la leyenda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Entonces, ¿esos dónde están? Están en el eje vertical. Y al eje horizontal le pone solamente la primera, la primera columna de la que hemos seleccionado, que sería el 1, 2, 3 hasta 11. Pero no toma en cuenta los valores, sino el número de las filas simplemente, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahora
a establecer, por ejemplo, un primer gráfico. Yo voy a decir acá, seleccionar datos. Tenemos que seleccionar nosotros y decirle a la máquina, no, yo quiero este tipo de gráfico, ¿no? Entonces, vamos a editar. Ustedes pueden ver ahí, cuando estamos editando, cuando seleccionamos los datos, tenemos dos ventanas, una izquierda y otra a la derecha. Esta que está acá es para el eje horizontal. Puede ser el eje horizontal primario o secundario, porque no nos olvidemos que tenemos dos ejes horizontales y tenemos también dos ejes verticales, uno primario y otro secundario, no es solamente un solo eje para cada uno. ¿No? Entonces, que estamos acá, donde dice ahí etiquetas del eje horizontal, entonces nosotros podemos dar los datos. Y en el otro lado tenemos todas las categorías que queremos que ingresen en el eje vertical. Entonces, yo quiero que ingrese en el eje horizontal, voy a editar. ¿Qué valores quiero que ingrese? El 0, 1, 2, hasta 10. ¿No? Entonces, aquí ya van a aparecer esos datos. Fíjense, aquí están. Desde 0 hasta 10. Bien, ahora, ya he hecho mi eje X. Ahora voy a hacer mi eje vertical, mi eje Y. Y en mi eje Y voy a tener, bueno, no puedo tener X en el eje horizontal y en el eje vertical, no tiene sentido. Entonces, X, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a quitar, ¿no? Frecuencia absoluta, sí es importante. Quiero saber la frecuencia absoluta. Entonces, puedo en acá seleccionar una de ellas, la frecuencia absoluta o la relativa, pero no puedo tener las dos porque al final me dan la misma información. Podríamos dejar la primera y quitar la frecuencia relativa. Posteriormente, también tenemos que tomar una decisión, decir, voy a dejar una de ellas solamente de las acumuladas, la absoluta acumulada o la relativa acumulada. Bueno, para digamos, entender más fácilmente, es mejor dejar la frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué? Porque nos da en términos de porcentaje. Entonces, esto lo quitamos también. Bien, y ya tenemos nuestro gráfico. Entonces, ahora le vamos a dar aceptar. ¿No? Ya hemos aceptado, nos vamos al gráfico. Bien, vamos a ver esto. Bien, ¿qué tenemos ahí? Ustedes pueden ver en la leyenda de abajo, las barras de color rojo son la frecuencia absoluta. ¿Y cómo es la frecuencia absoluta? Ese va a ser el histograma. El histograma se dibuja o se grafica con la frecuencia absoluta o también con la relativa. Y ustedes pueden ver el color azul, dice frecuencia relativa acumulada. Y las acumuladas, con las acumuladas nosotros tenemos que graficar una ojiva de frecuencias, ¿no? Bien, lo que les decía hace rato, en este momento solamente estamos trabajando con un eje horizontal primario y un eje horizontal y un eje vertical primario, nada más. Entonces, el primario de X y el primario de Y. Pero tenemos en el eje Y dos valores, dos variables que son frecuencia absoluta y frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no se vea como está aquí viéndose y se pueda interpretar de mejor manera? La frecuencia relativa acumulada lo vamos a llevar al eje vertical secundario. ¿Está claro, no? En este momento los dos están en el eje vertical primario, tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa acumulada. Ahora, uno lo vamos a llevar al otro eje, al eje vertical secundario. Entonces, lo que vamos a llevar va a ser estos que están de color azul. Entonces, le damos un clic ahí, botón derecho, bueno, está mal. Tenemos que seleccionar todos, van a tener cuidado. Bien, ahora sí, todos están seleccionados. Y ahora tenemos que darle formato a la serie de datos. ¿Cuál es la serie de datos que estamos trabajando en este momento? La que hemos seleccionado, frecuencia relativa acumulada. Entonces, vamos a darle formato. Bien, ahora como tenemos acá, dice, esa frecuencia relativa acumulada está en este momento en el eje principal. Ahora fíjense, lo voy a pasar al eje secundario. Ahora está en el eje vertical secundario. Pero además, como ahora se está sobreponiendo con las barritas de color rojo, le puedo cambiar de tipo de gráfico.
Entonces vamos a irnos acá y le voy a decir, no, ahora vamos a cambiar tipo de gráfico de series. De esa serie, a la serie de frecuencia relativa acumulada, le vamos a cambiar el tipo de gráfico. O sea, en vez de que sea en barras, lo vamos a hacer que sea en líneas, ¿no? Entonces ahora le vamos a colocar cambiar. Bien, ahí tenemos. Ustedes pueden ver cuando tenemos esto acá, tenemos varias maneras para manipular el gráfico. Una, por ejemplo, acá, fíjense, yo podría manipular acá. Dice, frecuencia absoluta está en columna agrupada. En realidad los dos están ahorita en columna agrupada, ¿no ven? Por eso está una sobreponiéndose a la otra. Además dice, en el eje secundario está la frecuencia relativa acumulada, y está bien eso. Una está en la principal y otra está en el secundario. Bien. O yo podría cambiar acá esto y decir, a ver, vamos a cambiar, y yo quiero que sea una línea como esta. Bien, fíjense, ya lo he hecho ahí. Lo he cambiado y ahora es una línea, la frecuencia relativa acumulada. Esa es una manera, pero la otra manera es, si yo tengo los dos, estoy volviendo hacia atrás, podría ver acá, aquí tengo los modelos. Aquí tengo, por ejemplo, una columna agrupada y línea dice en eje secundario, entonces selecciono y es lo mismo, ¿no? Entonces puedo hacerlo manualmente o más rápidamente seleccionando esa gráfica. Entonces, si yo lo voy a seleccionar, lo aceptamos. Y ahora ya ha cambiado nuestro gráfico, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos nuestro gráfico más o menos elaborado, pero tenemos que darle todavía algunas, podemos cambiar muchas cosas todavía ahí, ¿no? ¿Qué podríamos cambiarle ahí para darle un mayor aspecto, ¿no? Una de las cosas importantes es el histograma, tienen que ser una barra seguida de otra barra, o sea, no puede haber espacios. Aquí fíjense, tenemos espacios, aquí hay espacios vacíos, ¿no? Entonces, podemos hacerlo también, o podemos decir, no, mejor lo vamos a, fíjense aquí dice el ancho del intervalo, ¿no? El ancho del intervalo, ¿no? Y yo podría entonces aumentar o disminuir el ancho del intervalo. Si, por ejemplo, le voy a llevar esto, ¿a qué intervalo se está refiriendo eso? Se está refiriendo a este intervalo. Este es el intervalo, este de acá. Si esto yo lo disminuyo, entonces los rectángulos van a hacerse más amplios, ¿no? Si eso yo lo aumento, los rectángulos van a volverse más delgados, van a achicarse, ¿no? Y eso podemos ver acá. A ver, si yo, por ejemplo, llevo esto y lo voy a aumentar, a ver, fíjense qué es lo que va a pasar. Si yo esto voy aumentando, entonces se va. Si yo lo voy disminuyendo, ¿se nota, no, lo que está cambiando o no? Entonces, vamos a llegar a un punto donde el intervalo va a ser 0, ahí. ¿No ven? 0. Entonces, pero como esta es una variable, ¿qué tipo de variable es? Una variable aleatoria discreta. Entonces, nos conviene colocar más bien en barras más delgadas. ¿Por qué? Porque no tiene decimales estos números, solamente tiene valores 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, nosotros podemos ir y aumentarlo. Ahora vamos a hacer al revés. Estamos aumentando el ancho del intervalo, ¿no? Y eso va a hacer que nuestras barras disminuyan más todavía en espesor. Vamos a hacer que sean unas barritas para cada uno. 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, etc. Bien, ¿qué más podríamos cambiar aquí en ese gráfico? ¿Qué más podrían cambiar ustedes? Bueno, ahí, por ejemplo, está bien. Ahí podríamos dejarlo. Está bien, fíjense, el 10 más o menos es el mismo ancho, ¿no? Y ya tenemos eso ahí. Bien, ahora, a ver, aquí hay una cosa que también podemos ver, digamos, para que sea más atractivo el gráfico. Yo podría decir, ¿qué color quiero que sean mis barras? ¿Qué color quiero que sean mis líneas? ¿Qué color quiero que sean los bordes? Los bordes de mis barras. Entonces, si ustedes quieren, pueden cambiar acá. Simplemente le damos un clic. ¿Y cómo vamos a cambiar? En este momento está un color naranja, más o menos, ¿no?
Entonces nos vamos acá y le damos este relleno, pues, ¿no? Tenemos dos para el relleno del rectángulo y también para su borde. Podemos darle un color. Entonces, a ver, ustedes pueden decir un relleno sólido, cualquiera. Entonces yo puedo dar, por ejemplo, este color, digamos, ¿no? Entonces he colocado ahí y puedo decir ahora, vamos a dar que su borde también tenga una línea sólida y vamos a dejarle ese azul ahí. No, lo podemos dejar el azul. Bien, entonces tenemos en el gráfico las barritas con fondo amarillo y su borde con color azul. Y puedo cambiar al color que yo quiera. Y lo mismo puedo hacer con las líneas, lo puedo cambiar de color. Puedo cambiar también del tipo de línea. ¿Qué sería cambiar del tipo de línea? Entonces, en vez de que sea esta línea que tenemos, puede ser, por ejemplo, línea entrecortada. Pero en este caso no conviene, conviene que sea así como está, que se mantenga. Bien, ¿qué más podríamos nosotros, qué más nos interesaría colocar en ese gráfico, en ese histograma? Tenemos un histograma y la ojiva, ¿no? Entonces, cuando yo voy a colocar este gráfico, ahí, yo puedo, bueno, dejarlo y cerrarlo esto de acá. Tenemos que aprender a trabajar con las herramientas gráficas. Ustedes pueden ver, ahí arriba aparece herramientas gráficas, diseño y formato. ¿Está claro, no? Pueden ver, aquí tenemos diseño, podemos cambiar estos colores, podemos cambiar, aquí tenemos varias opciones que tenemos, ¿no? Y podemos cambiar cada una de ellas. Podemos cambiar entre filas y columnas, podemos seleccionar datos, cambiar tipo de gráfico, etcétera. Podemos darle formato también. Podemos darle un formato ahí a la gráfica. Bien, eso podemos hacer, son herramientas que podemos utilizar, pero las herramientas que más mejor se utilizan son estas que ustedes pueden ver acá. Más elementos gráficos, significa, ¿cuáles son los elementos gráficos? Darle un título, un subtítulo, una leyenda horizontal, una leyenda vertical, colocar sus etiquetas, o puedo colocar mi nombre también ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hacemos con esto. Título de ejes, es importante los títulos de ejes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a decir, no, yo quiero sí los títulos de ejes. Bien, ahora ya tenemos los títulos de ejes. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué más podríamos poner? Dice etiqueta de datos. No, la etiqueta de datos podríamos ver, a ver, al final si nos sirve o no. Entonces, a ver, vayamos poniendo. Primeramente, ¿qué pondrían ustedes de título al gráfico? ¿Qué podríamos entonces? Vamos a colocar aquí nosotros como título histograma y ojiva de frecuencias. Bien, ese es el título del gráfico. Ahora vamos a darle un título al eje. ¿Cuál sería el título del eje? ¿Qué son esos 0, 1, 2, 3? ¿Qué son? Número de flores por planta. Pues entonces tenemos que colocarle acá número de flores por planta. Bien, entonces ya tenemos número de flores por planta. Este eje que estamos viendo acá, ¿qué sería? Esto es frecuencia absoluta. Y ponemos ahí absoluta. Y ya tenemos frecuencia absoluta. ¿Y este otro qué será? Este otro va a ser, entonces, acá. Esta va a ser frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a poner frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces ya tenemos todo eso. Bien, está bien. Bien, este sería entonces nuestro gráfico, ¿no? Si queremos, podríamos incorporar más los datos, ¿no? O sea, las etiquetas. Entonces, a ver, vamos a ver qué pasaría si colocamos las etiquetas. A ver, vamos a ver aquí, etiquetas de datos. Bien, esas serían las etiquetas, ¿no? Entonces, bueno, también depende un poco de eso. Si nosotros queremos dar formato a eso, podemos hacerlas
en ahí. Podríamos, ¿dónde está? Podríamos ver. Podríamos cambiar también el tamaño si queremos, el tamaño de ahí, de esas, de las letras que están ahí, ¿no? Podemos cambiar el tamaño, ¿no? Bien, entonces, ese sería nuestro gráfico, ¿no? Ahí sería nuestro gráfico. Podríamos cambiarlo, a ver, por ejemplo, a 7. Así hacerlo más pequeño. Y este otro también podríamos pasarlo a 7. Bien, hemos cambiado el tamaño. Bien, ahí está el tamaño. Después, ¿qué más podríamos cambiar ahí? Bien, yo creo que hasta ahí, digamos, ese sería el gráfico, ¿no? Yo a través de este gráfico tengo que interpretar de la misma manera que he interpretado en la tabla, ¿no? Entonces aquí tenemos 9 de las 50 plantas presentan 6 flores por planta, pues lo mismo que habíamos dicho hace rato. Además, solamente una planta presenta ninguna flor, u otra planta presenta una sola flor. Y lo que estábamos indicando acá, tal vez eso también lo podemos ver ahí, ¿no? Vamos a ver dónde está. Ya. También podemos ver la posición de las etiquetas, ¿no? En este caso, por ejemplo, está en la derecha, ¿no? En la derecha. Entonces, sabemos que la posición de la etiqueta está en la derecha, ¿no? Entonces, si quieren, pueden cambiar también la posición. Bien, entonces, tenemos cada uno de los valores, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, a ver, ¿quién podría interpretar este 0.86? ¿Qué significaría? ¿Cómo podríamos interpretar este valor que está acá, donde está la flechita? 0.86. ¿Qué significaría 0.86? No 7. Está bien hasta donde estaba, pero 7, el 7 no. Los valores que toma la variable están en el eje X, ¿no? Entonces tenemos que decir el 86% de las plantas presentan 8 flores o menos, ¿no ve? O menos. Y el 14%, para llegar a un 100% falta 14%, ¿no ve? Y el 14%, ¿qué pasaría con el 14%? No, el 14% ¿qué presenta? Presenta más de 8 flores por planta. ¿Está claro, no? Más de 8 flores por planta. Entonces, nosotros tenemos que interpretar en cada uno. A ver, ¿quién interpretaría el 0.72? A ver, ¿cómo podría interpretar este valor que está ahí? 0.72. No. A ver. El 72% de las plantas presentan 7 flores o menos, porque es el acumulado, pues, o menos, ¿no? Entonces, ¿cuánto faltaría para llegar al 100%? 28, ¿no? Entonces, el 28% de las plantas, ¿qué presentarían? Más de 7 flores por planta. Está claro, en cada punto tenemos siempre que ver hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Entonces, esa es la manera de interpretar correctamente. Lo que yo estoy interpretando en la gráfica es lo mismo que está en la tabla. Está claro, ¿no? Entonces, podemos ver así el gráfico y entonces vamos a tener los valores fácilmente y también la gráfica que tenemos ahí.